comenzar, vamos a nombrar a cada una de las peñas de la Unión Peñista y sus representantes os felicitarán las fiestas, ¿vale? Porque no se os olvide que la Unión Peñista la forman sus peñas y la forman sus peñistas, que es lo más importante de todos. ¡Viva la Unión Peñista de Zaragoza y sobre todo su gente! Este año, después de 2 años, hemos hecho 2 fichajes muy importantes para nuestra alineación. Por un lado, la Peña Los Topos. Un fuerte aplauso y bienvenidos, hermanos. Aquí tenéis a su presidente que os va a decir algo. ¡Felices fiestas! ¡Y viva Los Topos! ¡Fuerte aplauso desde la plaza a todas las peñas! ¡Va! El segundo fichaje que hemos hecho, que no han podido subir, no sé si habrán llegado porque vienen de un lugar muy lejano, es la Peña Los Goyescos. Un fuerte aplauso para la Peña Los Goyescos. Y ahora vamos a dar paso al resto de peñas, veteranas pero iguales que las 2 que acabamos de nombrar. Peña El Brabant. Aquí tenéis a su presi. Brabaneros, brabaneras, sigamos abriendo surco y al resto de peñas, ¡felices fiestas del Pilar! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Y viva la madre que nos parió! Peña La Forca. ¡Felices fiestas a todos! ¡Que viva la Forca! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Viva! ¡Viva! Peña Pechí. Chicos, este es nuestro 20 aniversario. Vamos a celebrarlo por todo lo alto. ¡Vamos! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Vamos! Un aplauso fuerte para los cumpleañeros. ¡Viva la Peña Pechí! Peña Vaquillera. ¡Viva esta Peña Vaquillera! ¡Viva las fiestas del Pilar! ¡Y viva Zaragoza! ¡Vámonos! Peña El Tonel. ¡Viva Santander! ¡Felices fiestas del Pilar y viva la Faceta! Esa Pidi como habla, ¿eh? En la mesa tampoco se calla la cabrona. Peña Las Migas. ¡Diego! ¡Caballos de Torrella! ¡Y vamos a seguir! ¡UPZ somos grandes! ¡Por fin llegó la hora! ¡Vamos a demostrar lo que somos! ¡Vamos a dar vida a esta ciudad! ¡Viva las fiestas del Pilar! Peña La Pasarela. ¡Este año sí! ¡Viva la Peña de la Pasarela! ¡Viva la Unión Peñista de Zaragoza! ¡Viva la fiesta del Pilar! Peña Los que faltaban. ¡Zaragoza! ¡Viva las fiestas del Pilar! ¡Viva las mujeres que faltaban! ¡Venga, chicos, arriba! Tampoco ha subido el representante de Peña Cube, tampoco sé si habrán llegado, pero ¡viva la Peña Cube! Y tenemos por aquí, ¿qué más queda? ¿Qué más queda, secretario? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Pues que
último queda mi peña, la peña Los Marinos. ¡Viva los Marinos! Y ahora vamos a empezar con el pregón de fiestas. Junta, ¿estamos todos preparados? ¿Dejamos todos? ¿Vale? Venga. Bueno, por favor, la Junta, va. Ven aquí conmigo. A ver, familia, han sido 2 años de espera, muy duros, muy complicados, pero estamos aquí, lo vamos a dar todo, vamos a dejar el nombre de la Unión Peñista y de los peñistas por lo más alto, porque somos lo más cojonudo de Zaragoza, ¿sí o no? ¿Estáis preparados para la fiesta? Hace 2 años, en el 2019, la última vez que nos encontramos aquí, había gente que no esperábamos que el siguiente pilar no estuviera. Quiero ahora que todas las charangas, que ya lo sabéis, lo que hemos hablado antes, os han comunicado vuestras peñas, estéis preparados. Por favor, charangas preparadas. Charangas preparadas. Hay personas, hay gente muy querida, gente que nos ha dejado durante este tiempo, y yo quiero que vivamos las fiestas por ellos, porque jamás pensaban que el 2019 iba a ser su último pilar, y en su honor, como buenas flores, que seguro que han nacido en el campo en su recuerdo, vamos a recordarles, no con un minuto de silencio, porque las peñas no somos silencio, las peñas somos voz, las peñas somos música, las peñas somos fiesta. Vamos a recordarles todos juntos con la canción de Amapola a todos esos peñistas que no están. Seguro que cada uno tenéis en mente a uno, y todas las charangas, por favor, que se pongan al unísono a tocar.
Deciros que la UPZ no es Jorge, no es Javi, no es José Eugenio, no es David, no son vuestros representantes en la mesa, sois vosotros, vosotros la hacéis, vosotros la creasteis y vosotros la tenéis que defender. Espero que durante todas las fiestas llevéis con orgullo los colores de la Unión Peñista y que los llevéis siempre. ¡Viva la Unión Peñista! Y es un orgullo presentaros a los grandes pregoneros que tenemos los héroes de París y a su speaker, al speaker de la Recopa, al speaker eterno de la Romareda, Arturo Sesó, que va a ser nuestro anfitrión. Adelante Arturo, un fuerte aplauso para él. Buenas tardes amigos y amigas de la Unión Peñista de Zaragoza. Por unos instantes nos trasladamos al 10 de mayo del 95 en el Parque de los Príncipes de París y al día siguiente aquí, a la Plaza del Pilar, donde vivimos otra gran fiesta en Zaragoza. Si aquellos héroes de París nos hicieron vibrar de emoción, 27 años después queremos recordar con todos vosotros y con todas vosotras aquella mítica alineación. ¿Me ayudáis? Pues si ahora yo os digo que por nuestro Real Zaragoza, con el número 1, Antoni Verdú, con el número 2, Alberto Besué, con el número 3, el Chucho Morada, con el número 4, Fernando Gabriel Cáceres, con el número 5, Mohamed Ali Amar Ali, con el número 6, Xavi Aguado, con el número 7, el capitán del ratoncito Miguel Barreza, con el número 8, como me gusta ese apellido, Santiago Aragón, con el número 9, Gardel Juan Eduardo Escaire, con el número 10, el Paquete Pineda, y con el número 11, Gustavo Moguer. Y estuvieron en aquella plantilla Juani, Kai, Lizarralde, Cafú, Darío Franco y el recordado Sergi López. Y no me olvido de que con el número 12 estuvo Óscar Luis Celada, con el número 13 Pepe Bellman, con el 14 Jesús García San Juan, con el número 15 Ángel de Juan Angeli y con el número 16 Loreto, todos ellos entrenados por Víctor. Veo que tenéis buena memoria, pero ahora os pido a ver si os suena esto, este ruido, esta voz que va a sonar ahora mismo. Os presentamos a vuestros pregoneros del Pilar 2022. Con todos vosotros, dos héroes de París, Geli y Nayib. Buenas tardes amigos y amigas de la Unión Peñista de Zaragoza. Han pasado 3 décadas de aquellos jugadores y entrenadores que formamos parte del Real Zaragoza 94-95. Logramos comenzar en París una celebración futbolística que aún permanece en el recuerdo de muchos aficionados. Entonces algunos de vosotros sois unos críos, otros no habían nacido todavía. Han pasado 27 años desde que Zaragoza se vistió de fiesta para celebrar un hito de fútbol español, la famosa Recopa de París. Si algo aprendimos en aquella época
fue a amar esta tierra, a vivir con el cierzo, a sufrir su calor, a los aragoneses su espíritu festivo. Aquel equipo de París solo tuvo sentido por compartirlo con todos los aficionados, con los vecinos y las vecinas de la ciudad de Zaragoza y de todos los pueblos y ciudades de esta región. Bandera y orgullo de nuestro Aragón. Un auténtico placer estar aquí en esta plaza tan maravillosa con tanta gente. Me recuerda mucho cuando estuvimos todo ese equipo maravilloso de la Recopa en la Plaza del Pilar con tanta gente. Muchas gracias. Bueno, solo puedo decir que disfrutéis de estas fiestas, que lo paséis bien, que esa es la idea y el espíritu de las fiestas, que tengáis mucho cuidado por ahí, pero que lo disfrutéis. Para nosotros, todo ese equipo, ahora estamos Javi y yo representando a ese equipo maravilloso, solo puedo decir que todos nosotros estamos orgullosos de haber pertenecido a ese Real Zaragoza, lo hemos disfrutado mucho. Y no quiero acabar este pregón sin acordarme de los que no están, de los que hemos perdido. Seguro que muchos de nosotros hemos perdido a gente en la pandemia. Ahora nos toca disfrutar y acordarnos de esa gente, disfrutar a esa gente. Yo me acuerdo siempre que hablo a gente como vosotros, pues acordarme de un amigo que se fue, que fue parte importante de este equipo y no es nada más que nuestro querido Sergi, que estaría aquí disfrutando de estas fiestas con su megáfono, siendo un peñista más con vosotros. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para nuestro querido Sergi. Muchas gracias. Así que sin dilación, solo puedo decir que tengáis cuidado, que no es no, y si te dices sí es sí, es para disfrutar de las fiestas. Un fuerte abrazo. ¡Viva la Unión Peñista de Zaragoza! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡La Virgen del Pilar! Tenemos dos pedazos de pregoneros, vamos a tirar dos cohetes, uno cada uno, ¡va! Que sepáis que es del 2019, ¿vale? Por si va hacia vosotros.